Cada vez que vemos a una pareja que va a tener un bebé, una señora embarazada, hacemos preguntas como estas. ¿Para cuándo nace? ¿Y qué vas a tener, niño o niña? Y al menos esas dos son las más comunes. Y esas preguntas sobre el bebé antes de nacer tienen mucho sentido. Lo que me hace reír un poco son las preguntas que algunas personas, sobre todo las damas, tienen después del nacimiento. En el caso de mi esposa y yo, cuando nace un bebé y yo me entero primero, Sari y yo siempre tenemos la misma conversación. Y ella me dice así como que, wow, qué bueno. ¿Y cómo fue el parto? Dame los datos. Y yo digo, ¿los datos? O sea, ¿qué datos? No sé de qué me estás hablando. Y ella, pues del bebé. ¿Cuánto pesó? ¿Cuánto midió? Los detalles. ¿A qué hora fue? Los detalles del parto. ¿Fue natural o cesárea? ¿Fue complicado? ¿Lo indujeron? ¿Fue de un día para otro? ¿Cómo le fue? Y yo la miro y le digo, no tengo ni idea. Todo lo que sé es que nació un bebé y estoy 50% seguro de que era niña, ¿sabes? Ahora, eso es todo lo que tengo. Para mí la conversación termina cuando le digo que alguien nació y ella no puede creer que con eso yo esté conforme, que sea suficiente para mí. Y es que en realidad, si quieres hablar del nacimiento de un niño, no hay mucho que decir en adelante, porque no sabemos mucho. No sabemos, de hecho, no sabemos nada todavía. No sabemos lo que va a hacer, a dónde va a ir, de qué va a ser parte, quién va a ser, si algún día será papá, qué va a lograr. Y no tenemos la idea del carácter con el que finalmente vivirá. Y esto es cierto para todos los niños que nacen, simplemente no sabemos nada de ellos todavía. Y eso fue cierto para todos los niños, para todos los nacimientos, excepto uno. Eso no fue cierto para Jesús. Cuando Jesús nació fue totalmente diferente. De hecho, los que estaban allí en esa primera Navidad, que presenciaron el nacimiento de Jesús, sabían que estaban experimentando algo diferente. Tenían un contexto diferente para este nacimiento. Tenían una idea muy clara. No conocían todos los detalles de lo que haría exactamente y cómo lo haría, pero tenían el contexto diferente para este niño. Tenían un marco diferente en el que situar este nacimiento y tenían una idea bastante buena de quién sería y ciertamente tenían una imagen muy clara del carácter con el que viviría y lideraría. Sabían que había nacido para ser un rey, pero también sabían, por lo que conocían de su carácter, que este rey sería diferente. Ellos sabían que esa primera Navidad, que este sería diferente a cualquier otro rey que este mundo hubiera visto. Y así al cerrar esta serie, el día después de Navidad, quiero hablar de lo diferente que es este rey. Y la razón por la que es importante lo diferente que es este rey es por la pregunta con la que los he desafiado las primeras 2 semanas de la serie, y es esta: ¿es él mi rey? Es una gran pregunta, aun si eres o no un seguidor de Jesús. La razón por la que es una gran pregunta es porque rendir tu vida a algo, rendir tu vida a alguien, rendir tu vida para seguir a Jesús es algo muy grande. Algunos de ustedes luchan solo por entregar el control remoto. Ahora imagínate, a mí me gusta manejar a todos lados porque no confío en nadie. Así que rendir tu vida para seguir a un rey, dar tu vida para construir el reino de alguien más y no solamente el tuyo, eso es algo realmente grande. Entonces, ¿es él mi rey? Es una gran pregunta, pero puede que tengas una pregunta diferente y es esta: ¿por qué debería hacerlo? ¿Es él mi rey? Genial, gran pregunta, pregunta para un pastor. Pero yo tengo otra pregunta, y quizá tú te has preguntado esto: ¿por qué debería ser mi rey? Y si eres un seguidor de Jesús, puedes ser realista por un segundo, no estás exento de esta conversación. Claro, soy un seguidor de Jesús, siempre ha rodeado mi vida, y somos tan buenos para aferrarnos en algunas cosas y darle a Jesús otras. Es decir, separamos. Si puedes tener esto, Jesús, y esto también lo puedes tener, pero acá no mires, no te metas en esto. Mira, te estoy dando esto, pero no mires lo que tengo detrás de mí. ¿Por qué debería ser mi rey? ¿Por qué vale la pena seguirlo? ¿Por qué vale la pena rendirse a él? Y cuando miramos el nacimiento de Jesús, este rey, a través de los ojos de aquellos que lo experimentaron de primera mano, empezamos a aprender sobre su carácter. Y cuando miramos su respuesta y por qué respondieron de la manera que lo hicieron, lo que creo que encontraremos es que vale la pena seguirlo. Así que quiero entrar en la historia del nacimiento que encontramos en el Evangelio de Lucas. Ya hablamos de que César Augusto quiere que se haga un censo y eso significa que todo el mundo tiene que volver a sus ciudades natales y registrarse, y quiere tener todo este asunto de los impuestos en orden, lo que hace que José y María tengan que volver a Belén. María realmente embarazada, un montón de kilómetros en burro, de ida y vuelta, y eso definitivamente no estaba bien. Me imagino las peleas y las incomodidades en el camino, pero llegan al final y no hay lugar, todo está ocupado, y al final Jesús nace en un establo, es colocado en un pesebre, y entonces tenemos el primer anuncio del nacimiento de este rey. Pero no fue a los sabios de los que hemos venido hablando, no,
el primer anuncio se dirige a los pastores. Lucas nos dice esto: en esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo turnándose para cuidar sus rebaños. ¿Qué sucedió? Sucedió que un ángel del Señor se les apareció, la gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Ahora, pero el ángel les dijo: no tengan miedo, miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy hay grandes noticias, muy buenas noticias, van a ser la causa de gran alegría para todo el pueblo. ¿Cuál es esa buena noticia que causará gran alegría a todo el pueblo? El ángel continúa diciendo: hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal: encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Hoy en la ciudad de David ha nacido un Salvador, alguien que nos va a librar de nuestros pecados. Pero como lo hemos mencionado, Jesús no vino solamente para ser un perdonador de pecados, nació para ser un rey al que debemos seguir. De hecho, este es el único lugar en el Nuevo Testamento donde Jesús es descrito en la misma línea como Salvador, Cristo y Señor. Lucas quería ser muy claro sobre algo. Sí, Él está aquí para salvarnos de nuestros pecados, pero Él es el Cristo, es el Mesías, es el ungido, es el elegido, es el Rey, y vino para ser Señor de toda tu vida y de mi vida. Y es algo que a menudo se me escapa, porque he oído la historia muchas veces, y quizás a ti también te ocurra. Este rey nace, y el nacimiento de este rey llevó a anunciar a los pastores. El primer grupo se enteró del nacimiento de Jesús, fueron estos pastores, no fueron los reyes. No tenían el trabajo más glamoroso del primer siglo. De hecho, honestamente, no puedo imaginar que siga siendo un trabajo glamoroso hoy en día, pero no eran de la realeza, no eran de la élite, y ciertamente no habrían sido dignos de que se les apareciera un ángel, y mucho menos de ser invitados a la presencia de un rey. Este detalle es muy importante porque los pastores representan a los humildes, a los solitarios y al grupo de gente de todos los días a los que vino a buscar este rey. Su carácter era diferente y su corazón era diferente. De hecho, la humildad con la que Jesús entró en el mundo anticipaba su corazón para el mundo. La humildad con la que Él entró en el mundo, no en un palacio, sino colocado en un pesebre, utilizado para alimentar animales. Y el primer anuncio a los pastores anticipaba su corazón por el mundo, por ti y por mí. Así que los pastores fueron y adoraron a este rey, corrieron la voz sobre este rey, y la gente se asombraba de lo que oían. No pueden evitar hacerse preguntas. ¿Por qué? ¿Qué sabían estos pastores acerca de este rey? Claro, el ángel del Señor se acercó y les dijo: el Mesías está aquí. Pero ¿qué sabían ellos del Mesías? ¿Qué significaba el Mesías para ellos? ¿Con qué marco lo interpretarían? No era raro que un rey se llamara a sí mismo Salvador del mundo. De hecho, no te puedes inventar estas cosas. César Augusto, que es actualmente el gobernador del mundo en ese momento del nacimiento de Jesús, se llamaba a sí mismo el Salvador del mundo. Y sin mucho contexto, dime, ¿cuál parece más probable que sea el Salvador del mundo? ¿El que gobierna desde un palacio exuberante o el nacido en un pesebre? ¿Qué sabían? ¿Qué contexto tenían? ¿Qué había en este niño que provocó tal respuesta? Bueno, la verdad es que no era la primera vez que oían hablar de un niño que les iba a nacer. De hecho, cuando los pastores escucharon a los ángeles decir hoy, habrían interpretado como por fin ha llegado el momento. Los pastores habrían interpretado el mensaje del ángel así: hoy les ha nacido en la ciudad de David, y por fin ha llegado el momento en la ciudad de David, el tan esperado Salvador, el tan esperado Mesías, el que han estado esperando. Por fin ha llegado el momento en que nazca. Porque unos 700 años antes de que ocurriera este momento, el profeta Isaías profetizó sobre un niño que nacería. En el clima cultural de la época de la profecía de Isaías, Israel estaba siendo oprimido por la superpotencia mundial de esa época, que era Siria, y entonces Dios envía un mensaje de esperanza a través de Isaías para decir: escuchen, alguien viene una entrega, viene un rey, les nacerá un hijo. Así que unos 700 años antes de que el ángel se les apareciera a los pastores, el profeta Isaías dijo esto. Y díganme si estas palabras no les suenan familiares. Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros. Y la soberanía, de nuevo, Jesús no vino solo como una figura religiosa, como un maestro nada más, o como un rabino. Esas personas no están involucradas en el gobierno, sino un rey. La soberanía reposará sobre sus hombros. E Isaías continúa: y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno,
príncipe de paz. Te nacerá un hijo. Es como si ese momento en los campos de los pastores fueran un eco de 700 años antes, que comenzó con Isaías y nos da estos 4 nombres para el hijo que nacería. Y él nunca anticipó o esperó que la gente se le acercara a Jesús y lo llamara de esta manera. Lo que él estaba haciendo en última instancia para ti y para mí era que estaba revelando el carácter de este rey, quién sería este rey y lo que él haría. Y que este rey que nacería sería exactamente un consejero admirable. Que su sabiduría y sus enseñanzas trascenderían toda la sabiduría y enseñanza humana. Su entendimiento trascendería nuestro entendimiento. Él vendría a traer una nueva manera de vivir que nos llevaría a una vida plena para ti y para mí. Una vida con propósito, una vida con sentido, y enseñaría cosas tan contraculturales, pero algunas cosas que creo tan convincentes sobre nuestra fe. Nos enseñó cosas como que no se puede afirmar que se ama a Dios sin amar al prójimo. Nos enseñó cosas como que la creencia es solo una parte de la ecuación en la que tienes que participar, que tienes que poner tu fe a trabajar y ser parte del reino que Él vino a construir. Él nos enseñaría cosas como esta, que hay fuerza y debilidad, porque cuando somos débiles podemos apoyarnos en Dios para obtener fuerza. Él nos enseñaría que no hay nada que este mundo no pueda llenarte, y que quizás sea solo yo, y aunque lo dudo, que podemos perseguir cosas, podemos perseguir dinero, podemos perseguir posesiones, podemos perseguir títulos, podemos perseguir el éxito, pero nada va a llenarte de la manera que Jesús puede llenarte. Y entonces Él enseñó que aún había vida en la muerte, porque parafraseando las palabras de Jesús, que tú puedes ganar todo, pero ¿de qué te vale si pierdes tu alma? Pero cuando tú pones tu vida para seguir a Jesús, adivina qué, Él dijo que la encontrarás. Este maravilloso consejero nos enseñaría, nos haría crecer, nos estiraría, nos desafiaría, nos guiaría, nos prepararía, nos mostraría el camino que conduce a una vida plena. Y es justo que Jesús en el Evangelio de Juan dijera esto de sí mismo: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie llega al Padre si no es por mí. Que este rey realmente quisiera lo que es mejor para ti y para mí. Este rey sería diferente. Isaías continuó y dijo que sería un Dios fuerte. Jesús vino humildemente, pero mira, manso y suave, pero no dejes que te engañe. Manso y suave, pero al mismo tiempo poderoso y majestuoso. Que sí, que Jesús se hizo hombre, pero en eso no perdió nada de su divinidad, y de una manera que nunca llegaremos a entender del todo. Era plenamente Dios y plenamente hombre, pero nunca dejó de ser Dios. Y no sé tú, pero quizás, y de verdad quizás sea solo yo, pero yo no quiero rendir mi vida a un Dios pequeño. Yo quiero rendir mi vida, si me voy a rendir a algo, a un Dios poderoso que es para ti, un Dios poderoso que está contigo, un Dios poderoso que quiere caminar contigo y ser tu fuerza. Mira, esto me llama la atención. ¿Te acuerdas del Rey León, la película del Rey León? Cuando Simba y Nala, los 2 cachorritos, fueron al cementerio de elefantes, a pesar de que Mufasa les dijo que no lo hicieran, fueron desobedientes y fueron tontos y deberían haber hecho caso a Mufasa. Así que fueron al cementerio de elefantes y Simba, ya sabes, intenta presumirle a Nala y van al cementerio y las hienas aparecen. Y entonces empiezan a correr y acorralan a Simba y Nala, y Simba quiere hacerse el grande y el valiente y suelta este rugido y es como miau, así nada más, y las hienas se burlan de él. Entonces Simba se prepara y lo hace otra vez, y esta vez es un rugido masivo. Las hienas están asustadas y confusas, y Simba también, él mismo se espanta porque no sabía que podía hacerlo, y entonces Mufasa salta desde el fondo. Y esta es la imagen mental que tengo en mi cabeza y en mi corazón de un Dios poderoso que ha venido por mí, que ha venido a respaldarme, un Dios poderoso que quiere ser mi fuerza, un Dios poderoso que quiere ser mi ancla. Pase lo que pase, un Dios poderoso que quiere sacarme adelante, aunque mis circunstancias nunca salgan como yo quiero. Un Dios poderoso que prometió estar con nosotros y prometió estar contigo y prometió estar conmigo hasta el fin del mundo. Este rey sería diferente. Isaías continuó y lo llamó Padre Eterno.
Y no se confundan, vimos al Padre Celestial. Él no estaba tratando de mezclar metáforas aquí, pero lo que estaba haciendo era que quería comunicar el corazón de este rey. Y me encanta que esto venga justo después de Dios poderoso. Tenemos que Dios poderoso es grande y fuerte. Me encanta que venga después de que es nuestro Padre, que es nuestro Padre después de Dios poderoso, porque es totalmente Dios todo el tiempo, pero también es personal y es amoroso y es Dios grande y poderoso, pero que te ve, se preocupa por ti, se preocupa por los detalles de tu vida, te ama. Que este rey viniera y no estuviera interesado en ofrecer religión, vino a ofrecernos algo más grande, algo mejor, vino a ofrecer relación. No estaba interesado en sentarse en su trono y dictar secretos y solo mirar desde la distancia. No, él quería bajar para conocernos íntimamente. Este rey, observa esto, quería pasar tiempo y quiere pasar tiempo contigo y conmigo. Este rey sería diferente. Y luego el último nombre de la lista. Isaías dijo que sería príncipe de paz. ¡Wow! Y esto es apropiado que este nombre esté al final, porque es el clímax de todos los nombres. Jesús, este rey, fue enviado al mundo para reconciliarnos con nuestro Padre Celestial. Y tal vez lo sepan, tal vez no, pero hay una cosa llamada pecado que se interpuso entre nosotros y nuestro Padre Celestial y nos hizo incompatibles con Dios como el aceite y el agua, nos hizo incompatibles con Dios, pero entonces Jesús vino a morir en la cruz por tus pecados y por mis pecados y nos hizo totalmente compatibles con Dios, nos reconcilió con nuestro Padre Celestial, de modo que el pecado ya no se interpuso en nuestro camino. Pablo dice que nuestro pecado nos hizo enemigos de Dios, pero el príncipe de paz vino para que pudiéramos vivir en paz y en armonía y relación con nuestro Padre Celestial. Este rey nació para morir en sacrificio por ti y por mí, pero después de su muerte le daría a nuestra fe un fundamento irrefutable cuando resucitó de la tumba. Y en esta resurrección derrotó enfáticamente el poder del pecado y de la muerte, para que quien quiera que pusiera su fe en Jesús pudiera vivir en relación perfecta, sin obstáculos con su Padre Celestial desde ahora y para siempre. El príncipe de paz hizo eso por ti y por mí. Así que si alguna vez has sentido que Dios estaba enojado contigo, necesitas saber que gracias al príncipe de paz no lo está. Si alguna vez has sentido que te has equivocado demasiado, que el pecado es demasiado malo, que el pecado es demasiado feo, que la historia ha sido demasiado lejos, puedo decirte, no es así gracias a la obra del príncipe de paz. Si alguna vez te has preguntado, ¿es demasiado tarde para que regrese? Puedo decirte que no lo es, porque el príncipe de paz hizo un camino para ti y para mí. Pero no solo se detiene ahí, porque no solo vino a crear paz entre nosotros y nuestro Padre Celestial, sino que vino a mostrarnos el camino y un ejemplo de cómo se debería vivir en paz con otros. Que el medidor de la cantidad de paz que vivimos con Dios se ve y la cantidad de paz que vivimos con otras personas responde en consecuencia. Juan dice esto, no lo digo yo, pero no puedes decir que amas a Dios y odias a tu prójimo, a tu hermano o a tu hermana. Si dices que amas a Dios y no puedes vivir en paz con los demás, Juan dice que eres un mentiroso. Son sus palabras, no son las mías. Así que el príncipe de paz vino a modelar un camino de paz. Este rey sería diferente. Un consejero maravilloso que guía a su pueblo, un Dios fuerte que fortalece a su pueblo, un Padre eterno que ama a su pueblo y un príncipe de paz que salva a su pueblo. Y así volvemos a ese momento del capítulo 2 de Lucas, en el que en el campo con los pastores, y entendemos lo que sintieron por el contexto que tenemos ahora. Por fin ha llegado el momento. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, un consejero maravilloso, un Dios poderoso, un Padre eterno, un príncipe de paz. Nos ha nacido a ti y a mí. Y la Navidad conmemora la realidad milagrosa de que el Rey de Reyes se ha hecho disponible, accesible e íntimo. Disponible, que la puerta está siempre abierta. Accesible, literalmente bajó hasta ti y hasta mí. E íntimo. Sabemos que su respuesta siempre será la misericordia y la gracia. El Rey de Reyes se ha hecho disponible, accesible e íntimo para ti y para mí, para tu vecino, para tus hijos, para tu madre y para tu padre, para tus compañeros del trabajo, para los que están lejos de Dios, para los de afuera, para el pecador, para el marginado, para los que piensan que están demasiado lejos, para los que nunca han considerado siquiera que estaban en el radar de Dios. Les ha nacido un Salvador.
Así que volvemos a las palabras de Juan, que captan tan poéticamente la disponibilidad, la accesibilidad y la intimidad de este rey. Y escribe esto: y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y esto es lo que Juan está diciendo. Nosotros lo hemos visto, yo lo he visto. Escucha, escribo como testigo ocular. He visto la gloria, he visto el honor y el esplendor con que vivió. Vi el esplendor de sus milagros, de su vida, de su muerte y de su resurrección. Y esto no se parece a ningún otro rey, a ninguna otra persona que yo haya visto. Juan nos diría a ti y a mí que este rey era diferente. Dios habitó entre nosotros. ¿Qué rey dejaría su trono? ¿Qué rey se uniría a su pueblo en su desorden? ¿Qué rey se sometería a las limitaciones de su pueblo? ¿O qué rey daría voluntariamente su vida por su pueblo? ¿Qué rey daría su vida por el pueblo que lo mató? Un rey diferente. De hecho, Jesús, que era más rey que ningún otro rey, vino a interactuar con su pueblo como ningún otro rey. Un rey diferente. Un rey al que vale la pena rendirse. Un rey al que vale la pena seguir. Juan prosigue: de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. Es decir, de su plenitud que nos ofrece a ti y a mí, hemos tenido una gracia superior en lugar de la gracia que ya había sido dada. Pues la ley de Moisés fue dada, pues la ley fue dada por medio de Moisés, pero aquí hay una gracia superior, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. Recuerda, Cristo no es un apellido. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesús el Cristo, Jesús el Mesías. La gracia y la verdad vinieron para ti y para mí por medio de Jesús el Rey, una clase diferente de rey. Así que esa gracia que se nos ofrece gratuitamente para perdonarnos, redimirnos y restaurarnos, y esa verdad que se nos ofrece a ti y a mí para liberarnos, para enseñarnos cómo es vivir en el reino que Él está construyendo, cómo es caminar y vivir en el camino que conduce a la vida, una vida con sentido, una vida con propósito y una vida plena. Buenas noticias que causarán gran alegría a todo el pueblo. Les ha nacido el Rey lleno de gracia y de verdad que se les ofrece, y a diferencia de cualquier otro rey, este rey es disponible, accesible e íntimo para nosotros. Y ahora la respuesta de los pastores tiene sentido. Incluso la respuesta de Herodes, la respuesta del rey Herodes que vimos las semanas anteriores, tan amenazado que quería tomar el asunto en sus propias manos, de repente todo eso también tiene sentido. Entonces, ¿qué nos queda a ti y a mí? ¿Cuál es nuestra respuesta? Porque este rey, visto desde una perspectiva humana, venció todas las probabilidades. Un rey nacido como nació, un rey que habitó y sirvió y se sacrificó por su pueblo, un rey muerto a manos de su pueblo. Se supone que eso no funciona. Pero este rey era diferente. Este rey no se quedó muerto, y este rey vino a establecer un reino que duraría para siempre. Y este rey te invita y me invita a seguirle y a formar parte del reino que Él está construyendo. Así que en esta semana de Navidad, ¿cuál será tu respuesta? Porque creo que es casi necesaria una respuesta al rey que se ha hecho disponible, accesible e íntimo para ti. ¿Cuál es tu respuesta a ese rey? ¿Cuál es tu respuesta a la gracia que Él te ofrece gratuitamente? No hay nada que ganar, nada que demostrar, nada que limpiar antes de acercarte a este rey. Su entrada en el mundo te demuestra que no le asusta tu desorden. ¿Cuál es tu respuesta y cuál es mi respuesta a la verdad que desafía mi manera de vivir? La verdad que me encuentra en el punto de mi convicción, la verdad de que vivir una vida construyendo su reino es mucho mejor que vivir para construir el mío. Así que está disponible, accesible e íntimo. La pregunta es, ¿lo recibirás? ¿Te rendirás? ¿Lo seguirás? ¿Aceptarías la invitación de un rey nacido para ti?